La Factoría Azul. Hola profesionales, estamos en La Factoría Azul, el podcast de LinkedIn Growing. Soy Jorge Suárez y hoy abrimos el micrófono de un nuevo episodio para hablar de LinkedIn con profesionales que siempre aportan. En esta ocasión con un individuo que desborda tecnología por los cuatro costados. Y pasión por lo que hace, que casi es lo más importante. Vamos al lío que esto promete. Bueno, pues no demoramos más la presentación de este crack que hoy nos acompaña. Bienvenido a La Factoría Azul, Martín Daniel Arnedo. Hola Jorge, gracias por invitarme y bueno, por poner mi persona al nivel de todos tus otros invitados. Hombre, que menos, Martín, que menos. Faltaría, un placerazo tenerte aquí con nosotros. Claro que hay que ponerte al nivel y de hecho vamos a ir situando a quién tenemos aquí para que nuestra audiencia se ponga también en contexto. No voy desencaminado con la presentación de tecnólogo apasionado, me parece, pero mira, te la dejo ahí votando, un pequeño elevator pitch para que desarrolles tú, a ver. Bueno, friki apasionado me define mejor y de hecho defiendo la palabra friki con mucho orgullo. Mola. En cierta forma la tecnología va conmigo, corre por mis venas, pero bueno, también la docencia. De hecho, sí, me viene también de sangre, ¿no? Mi abuelo fue docente, fue luthier, era maestro de ebanistería, es decir, enseñaba a construir instrumentos además de muebles. Y mi padre, bueno, pues también pasó por ese área, así que bueno, pues no me quedaba otra en cierta forma a mí que llegar por esos sitios. Pero llego por el lado de la tecnología, la abrazo desde otro punto de vista totalmente distinto. Mm-hmm. Me gusta ir en ese momento de estar a lo último. Y en ese momento de estar a lo último, pues también te obliga a estar actualizándote día a día. Por lo cual convivo mucho entre lo que es la relación empresa, estudiantes y bien, ahí suelo moverme. Oye, para este hombre que luego nos explayaremos más, que tiene un lado argentino, como deducirán la gente por su acento, te has sido muy aplicado, en el elevator pitch ahí, casi 2 minutitos, lo justo, ¿cómo te lo tienes aprendido, chaval? Lo de... Podría haber hablado más, Sí, no, pero ha sido mi lado alemán de adentro. Te ha salido tu lado alemán. Qué bueno que sí, que tiene doble faceta este hombre. Qué bien. Vamos a ir configurando poco a poco como si fuera un pequeño robot aquí a Martín, profesionalmente hablando. Porque nos encontramos con todo tu trabajo, experiencia, pues en el mundo, has dado una pequeña introducción, en el mundo del desarrollo web, por ejemplo. Sí. Aquí se me ocurre una cosa, Martín, porque muchas veces se ven por ahí profesionales / empresas empecinados en la creación de una página web, que luego ves esas páginas y no transmiten todo el potencial de ese proyecto, de esa empresa. A ver, a grandes rasgos, esto ya se quedaría para mucho. ¿Cuáles nos dirías que son las mayores meteduras de pata que te encuentras a la hora de crear / diseñar páginas web? Vale. Propias, siempre. No, casi propias, bueno, sí, lo que veas por ahí. No solo externas. De hecho, siempre es buen momento para meter la pata, aprender de esos errores y, totalmente, sobre todo, pues mejorar y corregirlos, ¿no? En cierta forma, bueno, a lo largo de mi carrera profesional, llevo haciendo páginas web desde que tengo 14, 15 años. Uh-huh. De hecho, con la primera fue para un evento que era un festival de cine, sí, y por el cual hasta nos dieron un reconocimiento, un premio, y hablamos de otra internet, ¿no? De esa que iba con un módem de 56K y hacía ruidito, ¿no? De esas otras épocas. Sí. Si hoy la viese, pues me arrepentiría mucho posiblemente de esa página. Wow. Sin embargo, en ese momento, pues fue un buen trabajo. Y claro, en cierta forma, si todo lo miramos con la perspectiva del tiempo, más de una vez diríamos, ¿cómo fui capaz de hacer eso? ¿Vale? Exacto. Esa es la primera autocrítica que hay que hacer, porque en cierta forma hacemos arquitectura efímera, trabajamos con modas y bueno, pues las modas pasan y la tecnología avanza.
Ese es el primer punto. Y si nos quedamos en ese punto, pues claro, siempre tenemos el problema, y por decirlo el problema, que también la solución suele pasar por dejarse asesorar, ¿no? Donde el cliente tiene una idea preconcebida de qué es lo que quiere. Muchas veces es la copia de otra cosa que ha visto. Y además de ser la copia de otra cosa que ha visto, pues no está muy relacionado con la filosofía de la empresa o con ese look and feel que tendría que tener acorde a su marca. Y ahí es como que empieza a existir un refrito donde, claro, el propio programador o desarrollador intenta seguir el rollo del cliente y sale un revuelto un poco extraño, ¿no? Como quien diría. Aquí pasa mucho por saber dejarse asesorar por parte del cliente. A nivel de arquitectura e información siempre digo que es muy, muy ágil llegar a un consenso, ¿no? O tener muy claro cuál es esa linkicidad, la estructura que tiene que tener el sitio. Sin embargo, cuando hay que definir los objetivos, cómo queremos que sea la experiencia del usuario, ahí la cosa se complica. No suele estar muy bien alineado. Entonces, fuera de que hoy en día un proyecto web o ya sea un e-commerce, un proyecto corporativo o una aplicación un poco más grande, participan muchas personas. Entonces, al participar muchas personas, es muy importante la comunicación y que todo esté alineado. No que al final ves que una página de contacto dices, esta la ha hecho Juan, y una sección de servicios sabes que la ha hecho María junto con Pedro, ¿no? Dices tú, pues se nota la mano de cada uno y debería ser al revés. No se debería... uniforme, claro. Debería ser única y todo debería tener un estilo que fuese acorde en cuanto a experiencia de usuario, pues, y que es algo que solemos revisar mucho con los alumnos, ¿no? Que algo tan simple como un botón, que es pasar a la acción, pues que ese botón de pasar a la acción siempre sea idéntico para que la persona pues, se identifique y no que vaya cambiando de colores, de lugar, de órdenes, de tamaños. Y en esa parte es muy difícil de no meter la pata, porque con el paso de los años, por sobre todo hoy en día, trabajando con gestores de contenido, con lo que se conoce como CMS, pues van entrando distintas personas a colaborar, cada una aporta su granito de arena, por decirlo de una manera, y al aportar su granito de arena, si no mantienen los estilos de cómo se ha ido trabajando, pues podemos empezar a generar ese refrito, ¿no? Que al final se nos va a ir quemando, por decirlo de una manera. Efectivamente. Muchos refritos se ven de vez en cuando por ahí. Y eso sin ser a lo mejor un experto, ¿eh? Muchas veces ya uno lo percibe, ¿no? Al navegar por una página web. Sí, de hecho, lo mismo sucede con las imágenes. Por ejemplo, hace muy poquito estuvimos escuchando un podcast, y esto no es por pelota, sino por ser sincero, con una chica, ¿no? Que estuviste entrevistando, que Bea o Beata, si no me equivoco de nombre. Sí. Y hablaban justamente, ¿no? De la calidad de las imágenes y de invertir en fotografía. Sí. Y claro, fotografías de stock es muy rápido. Al final las compras o las descargas, las tienes, pero no siempre se alinean al 100% de lo que es la verdadera imagen de la empresa. Entonces, en ese sentido, también hay que dedicarle tiempo a lo que es la parte audiovisual, ¿no? Las imágenes, el vídeo. Y hay veces que se tiende como a prescindir de esa parte porque vivimos en lo inmediato, en lo necesito para allá, y se nos olvida que al final eso va a ser lo que verdaderamente nos permita convertir, ¿no? Y transmitir confianza, que un cliente al final decida contratar un servicio o comprar un producto. Entonces, ahí es donde hay que dedicar tiempo más que tal vez invertir económicamente y prestarnos, ¿no? a interactuar y a probar y a decir, venga, esto de esta forma, esto de esta otra, y ir marcando una línea. Exacto. Sobre todo se trata de eso. Después hay otro tipo de meteduras de pata, algunas un poco más sutiles a nivel tecnológico, pero que suele darse el caso y cada vez más, porque, claro, un proyecto web, en definitiva, es un proyecto que siempre está vivo, ¿no? Siempre se está actualizando.
Y a nivel seguridad, pues también tenemos que... Ahí para el terreno. Claro. De hecho, hace unos meses, por no decir que fue en verano, con una alumna, bueno, salimos a caminar con un grupo de alumnos por el centro de Málaga y, bueno, fue en plan, ¿qué comercios hay? ¿Qué páginas web tienen? ¿Cómo interactúan y demás? Y empezamos a investigar. Y claro, hay una vinoteca muy importante en nuestra ciudad, no voy a decir el nombre, pero todo el mundo ya le ha puesto esas letras. Ajá. Y pues en el footer, de forma oculta y demás, pues tiene una serie de enlaces a un casino, a unos sitios para mayores de 18, todo el mundo entenderá por dónde voy. Y claro, evidentemente, pues es un sitio web que lo gestionará una agencia, pero que a nivel de mantenimiento, pues poquito o nada. Sí. Y de hecho, hace unas semanitas atrás, pues entré para ver si lo habían corregido o no y todavía siguen estando. Entonces, pues bien. Habla un poco de que hay veces que se invierte, se destina un presupuesto, pero luego no contamos con el personal adecuado o con un presupuesto válido para mantener el sitio, ¿no? Que también es importantísimo. Claro, es como el ejemplo de invertir en infraestructuras, en autovías, en tal, está muy bien, pero luego pasan los años y si no se hace mantenimiento, pues no está tan bien. Exactamente. Un poco el ejemplo, ¿no? Todo lo que habría por ahí que divagar, Martín, sobre eso, un universo. Por decirte, y perdón por interrumpirte, meteduras de patas propias, creo que hay veces es la otro universo. Montones, pero por sobre todo la de aceptar proyectos en las que el cliente no lo tiene todavía todo claro, ¿vale? Entonces, claro, totalmente. Se hace como el libro de la historia sin fin, ¿no? Digamos, es esa web que al final empieza pero que nunca acaba. Ya. De hecho, tengo una web entregada hace unos años que era un e-commerce de un cliente que quería un e-commerce, pero que nunca subió productos. Nunca bien, está bien. O sea, una tienda vacía. ¿Vale? Bien. Y como al año y medio, 2, me llamó para decir que estaba pagando todos los meses una cuota de un banco por la gestión de su TPV y claro, se lo estaban cobrando porque es que no tenía movimientos. Digamos que fue como normal, si no tienes producto, pues no vas a poder vender. Evidentemente. Son situaciones graciosas que pasan. Tela marinera, como se suele decir. Bueno, ya vemos que la parte de desarrollo web y tal, con Martín, habría aquí para parar un tren, como se suele decir. Vamos a seguir configurando el pool de profesional de este hombre con otra pieza más, que es la parte que tú más o menos la presentabas en tu elevator pitch, la parte formativa, para que te sientes también como pez en el agua. Y concretamente la vamos a llevar al punto más actual, ¿no? Y por el que también este hombre y yo pues nos hemos conocido, ¿no? Sí. Que es en un entorno como el de la asociación Arrabal AIDE, ¿no? Son una asociación impresionante, todo lo que hacen en Málaga, Andalucía. Y en este entorno, pues ahí está Martín, donde está acercando tecnologías, disciplinas, a todo tipo de colectivos. A ver, yo podría hablar maravillas de Arrabal. De hecho, hemos tenido aquí a Anabel Vilar entrevistada en el podcast ya hace unas temporadas, una de las técnicas y responsables de Arrabal. Pero mira, quiero dejar que seas tú, Martín, el que estás ahí viviendo el día a día de lo mucho y bueno que se hace desde aquí. Seguro que nos cuentas maravillas. ¿Qué destacarías así también, en líneas generales, del trabajo y la labor que se desarrolla ahí? Primero decir que Anabel es una persona que contacta con muchas más personas que yo en el día a día. Sí. En mi caso, solo me centro a 15 personas, por lo cual, digamos, aprendo muchísimo de mis compañeros, de sus experiencias, pero al mismo tiempo tengo la suerte de convivir en un sitio con solo 15 alumnos, por lo cual, en ese sentido, tengo esa suerte o ese privilegio de no tener que compartir día a día con muchas personas y llegar a atender a miles de personas a lo largo de un año. Claro. Esa es la primera gran diferencia tal vez que puede existir entre los dos. Sin embargo, bueno, estoy dando un certificado de profesionalidad. La intención de ese certificado de profesionalidad es que los alumnos puedan tener una segunda oportunidad a nivel formativo.
Sí. Y al mismo tiempo, pues para que no exista esa deserción, hablamos de, en algunos casos, familias más vulnerables, otros en el que no lo son tanto. Y entonces, pues están cobrando una nómina, están dados de alta en la seguridad social, están ganando experiencia porque estamos haciendo también una parte de, no Ajá. solo de formación, sino de empleo efectivo. Y entonces, pues, aunamos las dos cosas. En ese año formativo, pues, también hacemos una especie de bootcamp, que es otro módulo de especialización. Sí. Y entonces, bueno, pues, además de obtener un certificado de profesionalidad de nivel 2, en este caso, pues obtienen un certificado centrado en la parte de frontend, de HTML, de CSS y de JavaScript. Es un punto y principio como para dar cabida a seguir estudiando, a volver a insertarte en ese camino formativo, pero por sobre todo para tener una oportunidad laboral. Entonces, nos llegaron personas, porque en definitiva las listas son listas, en las listas puede haber cuotas y decir, tiene que haber un porcentaje de personas femeninas, tiene que haber un porcentaje de esto o de esto otro. Pero en realidad, detrás de las listas siempre hay personas, ¿no? Y al docente, pues nos tocan las personas. Entonces, pues bueno, te llegan todos con mucha ilusión, con una mochila de situaciones vividas por detrás, y a partir de ahí empezamos, ¿no? Entonces, pues nivelas conocimientos por sobre todo, porque, bueno, no todo el mundo tiene los mismos conocimientos tecnológicos. Y a partir de ahí, pues empiezas con el certificado y hay que mantener los tiempos, que la Junta de Andalucía no perdona. Y, y al mismo tiempo, pues los obligas a ellos, ¿no? A entrar en ese tren y a darle velocidad, a descubrir que hay mucho más mundo afuera, porque no solo están estudiando o participando en eventos como la videoconferencia que hicimos, sino que también hemos asistido a ferias con mucho renombre y que les permite conocer marcas tecnológicas importantes, conocer cómo se vive, cómo se trabaja en otros ambientes. Y claro, eso es un despertar para muchas personas. De los 15, creo que hay 8 o 9 que quieren seguir en este camino sí o sí. Otros 2, 3 que quieren formarse un poquito más y ver si se colocan en una posición mejor todavía, lo cual a nivel personal da mucha satisfacción, ¿no? Porque Pues al principio tienes como ese miedo de vendrán por la nómina, vendrán porque quieren aprender, cuántos van a durar, ¿vale? Que es otro tema también muy importante. Sí. Y bueno, esto es saberlo llevar, digamos, tienes personas con sus días, como todos, que tenemos nuestros días, y al final, pues me quedo con lo bonito, ¿no? Con gente que un día viene, te da un abrazo y te dice, no sabía ni copiar ni pegar, y ahora mira lo que mira hago. de dónde estoy, ¿no? Qué bueno. Y no se animaban a dar una charla y presentar algo que habían hecho, ¿no? Y entonces, pues también es algo dentro de las skills que trabajamos Claro que sí. con mi compañera. Y claro, porque a nivel laboral también hay que guiarlos y hay que orientarlos, ¿no? Entonces, pues con Alba estamos trabajando mucho ya en esta etapa final, ese área, ¿no? Hago un trabajo, lo expongo, lo presento, me animo a hablar en público. Por supuesto. Y bueno, además de utilizar la pantalla interactiva y demás, que ya los vamos dotando de herramientas como para que cuando el día del mañana, que va a ser un futuro corto, se enfrenten al mercado laboral, no solo puedan justificar y decir tengo una experiencia, un año trabajado, sino que verdaderamente ese año trabajado en el que han estado aprendiendo cuente de verdad, ¿vale? Y en ese área es donde estoy ahora, dentro de Arrabal. Después mis compañeros trabajan otras áreas que son fantásticas. No, hacéis una labor espectacular y bueno, el ejemplo que estás poniendo, o sea, es una muestra. Yo animo a toda la gente que indague que en lo que es la página web de Arrabal, investiguen, que os sigan por LinkedIn. Ahora hablamos de LinkedIn, ¿no? Porque bueno, es fantástico y yo me quito el sombrero y siempre que tengo la oportunidad de aportar algo, pues siempre que recibo la llamada de Arrabal, Jorge,
Ahí va Jorge, ¿no? O sea, que, ¿qué tal? Porque, Martín, mencionaba ahora LinkedIn y si queremos poner un retrato completo tuyo, tenemos que hablar también, evidentemente, de red profesional. Porque sí, señoras y señores, estamos hablando con este hombre que, como ven, tiene aquí discurso para rato, pero además es un top voice de la red. ¡Wow! Y habrá gente que está diciendo, ¿cómo un top voice? Tal, preguntas varias al respecto que seguro que nuestra audiencia está haciéndose. Me ha causado más problemas que beneficios. Te está adelantando. A ver, ¿cómo llegó? ¿Cómo llegó este reconocimiento? ¿Qué pasó? ¿Hay un antes, un después? ¿Dices tú problemas? ¿No hay, ¿qué pasa con esa distinción? Martín, cuéntanos. Yo creo que siempre hay un antes y un después de todo, ¿no? Y en el fondo, pues la etiqueta no cambia a la persona, pero sí es verdad que se puede sentir un cambio. Sí. A mí no voy a dar el nombre completo, pero cuando me escribió Andrés, fue un poco así como, o se ha equivocado o dónde está el truco, ¿no? ¿Dónde me quieren timar? Salió mi cerebro reptiliano a defenderse en ese momento. Sí. Y bueno, justo me pilló en un momento de cambio, dejaba de dirigir un equipo de programadores en Huelva, que estaba yo en formato remoto, querían que me desplazase más hacia allí y bueno, al mismo tiempo estaba la oportunidad de comenzar con Arrabal en un proyecto que evidentemente la parte social, la parte formativa siempre me mola y entonces estaba muy motivado. Y cuando me llegó la oportunidad, pues evidentemente la respuesta era, vale, sí, ¿no? Recuerdo habérselo contado a mi pareja y lo primero fue mirarme como diciendo, ¿y eso qué es? ¿No? ¿Y eso qué es, no? Claro. Como diciendo, ¿y eso que está en este mundo? Pero al mismo tiempo fue como un, bueno, vale, como tal. Se lo comenté a mi hermano pues trabaja en Microsoft, está, digamos, más relacionado con LinkedIn, de hecho Microsoft es propietaria de LinkedIn. Y se sorprendió un poco como diciendo, ¿a ti? Como diciendo, sí. Esto, si tú quién eres. Habrá algún error, ¿no? Evidentemente mis padres ya no tenían ni idea, ¿no? Entonces, pues mucho más no seguí por ahí. De hecho, recuerdo haber comentado con mi jefa y porque estaba ya esa semana que estaba empezando ahí en Arrabal. Y cuando lo comentamos me miró y me dijo, pues a ver si me ayudas con el perfil. Claro, ya puestos, ¿no? Que fue como en plan, venga. Y nada, a partir de ahí pues la etiqueta siguió siendo la etiqueta. De hecho, por humildad, por decirlo de una forma, nunca lo ha anunciado con bombos y platillos como sí. gente. Y sí es un reconocimiento que en cierta forma te causa gracia, porque cuando coincides en algún evento, te cruzas con alguien en la calle y demás, te suelen decir, pues mira, ya me gustaba lo que leía de ti o se ríen de a veces como uno comenta y tal, porque al final quienes estamos activos en LinkedIn tenemos como picos, ¿no? Y estamos en esta cresta de la ola en momentos y en otros decaes y tal, pero sigues teniendo diálogo, te llevas bien con la gente, muchas veces, bueno, ahora es como prácticamente que nos estamos desvirtualizando, ¿no? De reunión a reunión, aunque no nos veamos en persona. Pero hay con muchas personas que al final los desvirtualizas, quedas, te tomas un café, siempre, claro. Y cuando lo comentas, pues mi sensación siempre es la misma, ¿no? Como que me ha generado esa presión de decir, cuidado con lo que publicas. Claro, porque ahora... Cuidado con lo que comentas, porque por ahí se puede llegar a malinterpretar o puede haber alguien que tal vez te apoye nada más que por el simple hecho de tener la etiquetita. Claro. Tal vez eso me ha llevado a publicar menos, en cierta forma, ¿vale? Pero, bueno, la etiqueta está ahí. Yo no soy muy de KPIs, de andar mirando si tengo más likes, si tengo más comentarios. De hecho, todo el mundo ahora está en esa fase en la que se vive quejando de cómo responde el algoritmo y tal. Pero yo siempre digo lo mismo. Al final, cuando tú publicas algo, no publicas para miles de personas. Digamos, si quisiera miles de personas, me iría a otra red social, me pueden ver los números y no me entero. Prefiero publicar para las personas adecuadas, ¿no? Y ahí es donde creo que está la gran diferencia
y donde muchas Total. veces no se sabe medir. Si verdaderamente escribes para o publicas un vídeo, ¿no? Porque ahora está muy de moda también Sí. el tema vídeo, lo haces para esa persona adecuada o para miles. Yo lo tengo claro, prefiero escribir para unos pocos que para cientos que no lo valoren, ¿vale? Independientemente Vale. de que después los números puedan variar y según qué publicación, pues Qué bueno. se pueda decir que dan mejores o peores resultados. Personalmente no me gusta centrarme en los números. Más bien, de hecho, por temas personales hubo un momento Sí. que he dejado de publicar. Estaba más abocado a otras cosas. Sí. Y hubo gente que me ha escrito y me ha dicho, ¿te pasa algo? Y creo que eso también es muy importante, ¿no? Claro. Están acostumbrados a una dinámica tuya y luego de repente, ¿qué pasa, no? Sí. Y es una tontería, pero sin embargo, evidentemente, no solo contestas, sino que también hemos quedado, hemos hablado y tal. Y tiene ese concepto todavía de red social de la viejuna, ¿no? En parte de ese 20, ¿no? Por así decirlo. Sí. Sacabas la foto con tu cámara y después la pasabas, ¿no? En cierta forma sigue existiendo esa relación con las personas, que es lo que también hace que sea una relación distinta. Porque hoy en día total. la gente habla mucho de seguidores, pero no se dan cuenta que detrás de ese numerito hay personas. Claro. Y ahí creo que es a donde, por ahora, LinkedIn como una red social que ya es viejuna, ¿vale? Porque ya, digamos, tiene muchos más años que otras redes sociales, ¿no? Es mayor de edad ya, ¿eh? Sí, pero tienen más años que Facebook, ¿no? Y entonces, Sí. en determinado momento, decimos que Facebook ha quedado para la familia, ¿no? Y ha quedado para cosas muy, muy básicas. Y, sin embargo, LinkedIn sigue estando. En parte porque un poco se ha sabido adaptar, en parte también porque, bueno, hay una gran masa crítica de usuarios que solo lo utilizan para tener un currículum y conectarse cuando se quedan sin empleo. Sí. Y bueno, después se enganchan durante un tiempo, lo dejan, vuelven y tiene esa sensación entre red social aburrida, pero que si quiero aprender, quiero formarme, quiero estar al día de determinados temas, pues tienes un nicho. Y ahí creo que está parte del éxito. Qué bueno todo, la estrellita, o sea, la etiquetita y todo el reconocimiento. Qué bueno, me ha encantado la disertación que has hecho, Martín. En el fondo somos etiquetas, ¿eh? A todos en el fondo nos las somos ponen. etiquetas. A mí me dirán gordito, pelado, digamos, esas etiquetas serían las despectivas, ¿no? Por así decirlo. Sí, total. Y la etiqueta azul, para algunas personas puede ser justamente negativa, para otros puede ser positiva. Yo trabajo porque sea positiva. El resto de personas que la tienen creo que también. Claro. Y con eso me quedo. Así debería digamos, ser. que no hay más, digamos, que no diferencia al final a una persona que empiece hoy a publicar en LinkedIn de una que la tenga, digamos, más que la etiqueta del color. Digamos, es algo que lo podríamos ver como un club privado. Y un club privado puede ser ir a un gimnasio determinado. Entonces, en definitiva, no hay mucho cambio. Totalmente. Martín, que estamos ya, esto va rápido, como ves, estamos en la recta final y nos quedan 3 cositas, fundamentalmente. La primera, no te ibas a librar, como el resto de profesionales que están pasando esta temporada por la factoría, que es de un pequeño cuestionario. Pequeño cuestionario, hablando evidentemente de LinkedIn. Yo te voy a lanzar cuatro cuestiones para que complementes un poco la frase con lo que se te venga a la cabeza. Una disertación breve, en este caso, si te pediría, porque son cuestionarios en plan de decir, completa la frase, ¿no? O sea, con lo que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo? Venga, empezamos. Venga, vamos allá. La primera que te lanzo. No me canso de leer o interactuar en publicaciones del tipo... Que sé que me van a meter en líos. Vale. Ahí metiéndose en charcos, como se suele decir. A ver, me suelen gustar por sobre todo aquellas que hablan de igualdad, de diferencia social, indirectamente a veces de política, ¿no? Como quien diría.
o aquellas que quieren solucionar el mundo y por sobre todo cuando son opiniones que vienen desde una punta del charco intentando solucionar la de otro charco, ¿no? Y entonces, sí. Te metes ahí y dices tú, ¿para qué habré comentado? Pero claro. Y luego eso va creciendo bolita de nieve, ¿no? Vale. va creciendo. Sí es verdad que también me gusta aportar. Entonces, cuando hay de mi área, de sector tecnológico y de marketing o de experiencia de usuario, es donde suelo también comentar y por sobre todo apoyar, ¿no? Que hay mucha gente creando contenido, regalando conocimiento en cierta forma. Sí. Y con que des un par de pinceladas más y puedes aportar, me gusta mucho más que esos modelos de publicación que ahora nos ofrece LinkedIn de destacar, comentando y tal. Prefiero más aportar sobre los de las personas. Bien. Bueno, está claro. Charcos. Primera contestación. Segunda. La IA aplicada para LinkedIn le veo sentido en cosas como... corregir faltas de ortografía, poner emojis. Todavía le falta humanidad. Todavía le falta humanidad. Bien. Cada vez que veo una lista, una conclusión, pues ya empiezo a escapar. Ya no sigo leyendo. Está claro. Las IAs han aprendido de cómo hacíamos SEO, en cierta forma, ¿no? Entonces, pues hacer SEO para posicionar de forma orgánica te lleva a trabajar con una semántica, te lleva a trabajar con un nivel de conexión de etiquetas y, claro, indirectamente eso también modifica parte del lenguaje. Y, evidentemente, no es lo mismo cuando una IA crea el contenido, ese post, a cuando lo haces tú. Una cosa es inspirarte, por así decirlo, preguntarle algo, te dé información. Y otra muy distinta es que te creen la publicación. Entonces, cuando ves 3 o 4 cositas muy puntuales, dices, sal corriendo. Humanidad. Tercera cuestión. Si tuviera que calificar mi comportamiento con respecto a mi buzón de mensajes en LinkedIn, sería algo como... Hay momentos del año en el que suele dar miedo abrir el buzón. Es como que hay oleadas de gente en automático, o por decir gente, escribiendo como pollo sin cabeza o un bot sin mirar nuestro perfil, saber y demás. Pero si quitas esa parte, hay personas de verdad por detrás. De hecho, esta misma mañana... hay una chica que me escribió para decirme de que viene a Málaga y a ver si quedamos y qué bueno. Café y hablamos. Y claro, son cosas bonitas, ¿no? Y en cierta forma de que tienes oportunidades de seguir haciendo networking, conectar con personas y por sobre todo trabajar, ¿no? Entonces el buzón es algo que hay que intentar revisar a diario y darle importancia porque cuando alguien te escribe, independientemente del cargo que tenga hoy en día, nunca se sabe dónde puede terminar esa persona. Vaya, y lo que puede salir de ahí, claro. Y en ese sentido soy muy de valorar las conexiones interpersonales, ¿no? Qué bueno. Y LinkedIn es justamente esa ventanita, ¿no? Que nos permite tener un buzón donde llegas literalmente a una persona en otro continente con un cargo totalmente distinto al tuyo. Y no te digo que mañana vaya a ser tu mejor amigo, pero que sí puede ser tu cliente ideal o tu colaborador ideal. Claro. Qué bueno. La última del cuestionario. Si de mí dependiera y pudiera introducir alguna innovación tecnológica en LinkedIn, sería algo del tipo... Bueno, aquí déjame soñar. Sueña. Me gustaría siempre pensar en un algoritmo que sea más humano, ¿no? Donde existan menos sesgos y demás. Pero por sobre todo, me gustaría que fuese con realidad aumentada, que sería fascinante, ¿no? Ponerte tus gafas y empezar ahí a ver perfiles, a interactuar con personas, a poder tener productos en base a tarjetitas y tal, poderlos ver en 3D. Y poder, ¿por qué no?, grabar un podcast como ahora y hacer muchas más cosas. Pero por sobre todo, veo que va a crecer mucho más en el sentido formativo, en el sentido de cómo validar esas credenciales,
que al final están muy de moda, ¿no? Las marcas pues están sacando sus propias certificaciones. Sí. Y integrarse ahí dentro creo que es una buena idea. Qué bueno, qué bueno. Bueno, algún día se pondrá Martín ahí a los mandos y introducirá cosas tecnológicas. No Pero mientras eso llega, Martín, pues no podemos dejar escapar el episodio del podcast sin darle un poco de carnaza a esta audiencia tan desaforada que tenemos en la Factoría Azul, que siempre quiere saber, sí, muy bien, este Martín, tecnólogo, formador, top boys, no sé qué y tal. Pero cuéntanos algo de salseo personal, ¿no? Algo de tal. Bueno, a ver, tampoco nos vas a entrar aquí en cuestiones que rocen la intimidad, pero ahora que te veo y te escucho, si tuviera que apostar algo, diría que estamos ante un tipo deportista o deportivo, como queramos decir. ¿Qué nos dices al respecto? Bueno, deportista a medias, digamos. Siempre me ha gustado el rugby, en ese sentido soy un argentino raro. Bueno, aquí se pronuncia rugby. Sí. Siempre me ha gustado la Fórmula 1, por lo cual soy bastante de Sofin. Pero vivo en una ciudad frente al mar, nací en una ciudad que también está frente al mar, que es Mar del Plata. Sí. Y bueno, por ende, pues me gustan los deportes que sean acuáticos. Entonces, bueno, he pasado por mi etapa de bodyboard y demás, pero hoy en día pues me dedico al mundo del remo. Y entonces estoy en la Costa del Sol, en un sitio que es muy turístico, pero en cuanto a lo que a remo se refiere, somos muy tradicionales. Ajá. Y remo en Javea, una embarcación que es fenicia en sus orígenes. Entonces, en ese sentido, pues me siento muy orgulloso de poder decir que continúo con el remo tradicional, ¿vale? Qué bien, qué curioso. El primer área dentro de lo que remo. Después estoy en un club muy pequeñito, muy humilde. Ya aprovecho, hago spam, Club de Remo Torremolinos. Qué bueno. Muy poquito tendremos la web. Sabrás a quién le ha tocado. Y bueno, también remo en Shaud, que es una embarcación que podríamos decir que es similar a las traineras, pero del Mediterráneo, mucho más delgadita, más pequeña, construida en fibra de carbono. Es como la Fórmula 1 comparado con la Javega, 700 kilos contra 150, no hay comparación. Y remos de 8 kilos en la Javega contra de 1,5 kilos con suerte en la otra barca. Sí. Es ideal, ¿no? Súper rápida, muy, muy entretenida. Y es un deporte que se hace en equipo, donde hay que estar coordinados, donde tiene que haber muy buena comunicación, donde sabes que el patrón o la patrona te va a gritar y va a sacar lo mejor de ti, y que también es algo muy bonito, que cuando estás reventado y te están gritando y tal, y tú lo das todo, el equipo también lo agradece. Qué bueno. Y eso tiene mucho que ver con sentido de empresa, ¿no? También de trabajar todos con el mismo fin. Y fantástico. Lo otro que hago es remorgómetro. He entrado ahí un poco por esas cosas de que cuando no puedes remar o no tienes tiempo para remar, pues el remorgómetro viene bien para mantenerte aeróbicamente y en forma. Y bueno, tengo uno en mi casa, remo todos los días 3 minutos por la mañana, 3 minutos por la noche, lo suficiente como para hacer 1000 metros y 1000 metros. Y nada, hace muy poquito fue el campeonato andaluz de remo, y se puede decir que a mi edad, con 42 tacos, compitiendo contra críos de 17, 18 años, y esto no es por ser vacilón, porque dentro de un par de semanas seguramente me darían la vuelta y me dejarían en el peor de los lugares. He tenido la suerte también de ir acompañado de un buen coach, de un buen amigo. Y nada, terminé tercero, por lo cual tengo ahí mi bronce y puedo vacilar de decir que en los 2000 metros soy el tercer mejor remador de Andalucía. Qué bueno, qué bueno. Un aplauso. Qué tío. O sea, la gente ahora se estará haciendo ahora un retrato robot de este hombre. Dice, bueno, o sea, que cuando a partir de ahora... Es muy importante para ser constantes, para tener disciplina, para... Total. Tener la cabeza clara y poder despejarla por sobre todo. A mí el mar es eso, es
despejarte del día a día, del problema y poder pensar con otra claridad. Fantástico. Porque cuando estás remando, pero el cerebro ahí siempre sigue. Totalmente. Y yo me aprovecho de eso, ¿vale? Fantástico. Aprovecho el día al máximo, como tú sabes, en cuanto a horarios, y cada vez que tengo oportunidad de salir a remar, voy. Genial. Martín, que ahora ya sí, ya vamos a terminar, pero una breve pincelada de una cosa que queda de tu perfil en LinkedIn y que quiero que sea el colofón ya de esta entrevista, porque es una cosa que llama muchísimo la atención cuando la gente entra en tu perfil, que es ese banner que tienes dando la espalda al mundo, con una vista estupenda al mar, y seguro que tiene una historia detrás. Esa foto, ¿por qué ese banner, esa intrahistoria? Y ya de paso, ¿qué recomendarías? Pues poner a la gente, ¿no? En esa parte del perfil, que es así tan visual. Y con esto ya terminamos la entrevista. Primero que nada, bueno, no es odio, pero sí no me gusta entrar a un perfil y ver la típica foto de paisaje y de un atardecer o de un amanecer y demás, que dices tú... Mola, vale, pero no me dice nada. ¿Qué me transmite, no? Exacto. Nada. Y dices tú, me hubiese puesto a buscar en Google Fotos y seguramente la sacaba de ahí. Entonces, pues quería hacer una foto que me representara, pero que al mismo tiempo no solo me representara profesionalmente, sino lo que también me gusta, ¿no? Mis hobbies, mis valores. Sí. Tengo la suerte de vivir a 500 metros de la playa, vivo en Torremolinos, una ciudad muy turística. Evidentemente no iba a sacar fotos de la playa con mucha gente porque justamente no iba a quedar bien. Y bueno, la anécdota es que bajé un día a la playa con la silla tal cual venía vestido de trabajar. Mi pareja pobre, que siempre Nerea me acompaña en todas mis locuras, pues vino para ayudarme y mochila en mano con la cámara de fotos, montamos el trípode. Ella me hizo de modelo primero para calcular cómo quedaba la foto. Y nada, disparamos la foto en el momento que no pasaba nadie caminando en el cuadro y ahí ha quedado. El motivo de la idea, pues porque quería una foto donde representara por un lado esa vista al futuro, ¿no? De seguir pensando en un mañana mejor y en que tecnológicamente siempre se puede avanzar. Pero al mismo tiempo quería un poquito de algo analógico y que diera la intriga, ¿no? De decir, bueno, ¿quién es esta persona verdaderamente? ¿Quién es este que nos está dando la espalda aquí, no? Sí. Exactamente, era un poco como el... Y ¿por qué no también ser un poquito vacilón y decir, mira, puedo venir a la playa todos los días, aunque después nunca es así? pero bueno, esa es un poco la intrahistoria de este la foto. Digamos, no fue muy pensada, pero quedó bien. Entonces, pues a partir de ahí, lo básico, 4 o 5 iconitos, el color y poco más. Pues digamos, pero, y además muy distendida, ¿no? Digamos, las manos justo a la altura de la nuca y tal, y en plan, aquí estoy disfrutando del paisaje del momento. Pues felicitarte en mi nombre y seguro que en el de toda la audiencia, porque es un banner que a mí me encanta. A mí me encanta, o sea que chapó con ese trabajo que tú y tu compañera Nerea habéis hecho. O sea que... Yo a la gente, si me dejas, lo que les recomiendo es que innove, que busque ser creativa, que al igual que hay gente que se pasa en palabras, en frases y tal, que no tenga miedo, que si hay gente que le dedica tiempo a leer, pues que mejor momento. Si no te dedicas a llenarlo de productos y de marcas y de tal, posiblemente cuentes más de ti que otra cosa. Con esto quiero decir que sean minimalistas en el sentido de ser sutiles y a partir de ahí pues ir probando. Nadie te va a decir este banner es más bonito o es más feo, pero sí es verdad que cuando tú entras en confianza con las personas, el tema banner siempre sale. Entonces, siempre sale. Dices, pues fue un acierto. Claro. Dentro de un tiempo me aburriré y pondré otra cosa. Bueno, sí, cambiar también, actualizar, sí. Pero de la vida, ¿no? Que no vayan a cubrir el expediente, Martín, en una palabra, por decir, hay que poner aquí algo, es lo primero, ¿no? Sí,
hubiera caído en lo fácil, ¿eh? Soy de Málaga, saco una vista de Málaga y ya está, y cumplo el expediente, ya está. Pero la idea era mostrar algo distinto. Exacto. Qué bueno, Martín, qué bueno, me ha encantado y bueno, yo creo que ha sido una manera fantástica de terminar este paseo podcastiano, que ya estamos terminando. ¿Qué tal te lo has pasado en nuestra factoría, Martín? Pues me lo he pasado muy bien. Primero que nada decir que, bueno, hoy me he levantado un poquito con ese run de, venga, hay que grabar, ¿no? Hay que grabar. Y al final después se me ha olvidado, ¿no? Estábamos charlando entre amigos, claro. realmente. Entonces, claro. Esa sensación de empezamos a grabar se ha perdido. Totalmente. Por lo cual espero haber estado a la altura primero de tus oyentes y sobre todo el resto de invitados que vas a tener esta temporada. Así que muchísimas gracias. Seguro. Nada, gracias a ti, Martín. Ha sido un placerazo. Lo tenemos que dejar, vamos a tener que dejar de grabar, que no de hablar, ¿eh? De grabar vamos a tener que dejarlo. Pero eso sí, antes, como siempre, de decirnos adiós, voy a dejar deberes a esta, como decía, insaciable audiencia, que son un paseazo por el perfil de este hombre, que bien lo merece, por todo lo que creas, compartes, interactúas, que también lo merece. Es una pasada lo que hace Martín. Martín, ha sido un verdadero gusto tenerte en el